Oiga, familia hispana, gracias por acompañarnos a otro episodio de WWE en español. Nosotros somos Jerry Soto y Marcelo Mayuyamán Rodríguez, camino al gran evento Clash of Champions. Y esta semana en Raw todo estuvo de candanga con burrundanga. Comenzando, teníamos una firma de contrato por el campeonato universal para la Clash of Champions entre Seth Rollins y Braun Strowman. Pero claro, el club original, el OC, decidió irrumpir la fiesta al nivel de que AJ Styles terminó tomando el contrato y lo destrozó frente a todo el mundo y claro, se formó la trifulca. Bueno, la firma de contrato parece que va a ser pospuesta porque aquí no hay contrato todavía por el campeonato universal. Pero avanzando en la noche vimos como Baron Corbin, más cerca de ser el rey Corbin, vence contundentemente a Ricochet para abrazar en el torneo. ¿Por qué me mira feo? Usas la palabra ¿Por qué me mira feo? Y no fue así. Cedric Alexander, el propio club original, también pasó a darle una paliza tras bastidores antes del combate. Eso es un detalle que no hace falta mencionar en este caso. Bueno, siguiendo con los cuartos de finales en el torneo Rey del Ring, otro combate muy importante fue el de Samoa Joe contra Ricochet y de una forma milagrosa cada uno consigue por conteo de 3 la victoria sobre el otro. Ajá, básicamente ambos dos en dúo al unísono y a la misma vez tenían un brazo sobre el otro, el conteo de 3 se produce, pero bueno, la decisión entonces de los árbitros en general fue llegar a que entonces tendremos triple amenaza en la semifinal. Baron Corbin se enfrentará a Samoa Joe y a Ricochet en triple amenaza. El ganador pasa a la final. ¿Y cómo te parece eso justo? Eso es injusto. Ganaron los dos. Tienen que avanzar no dos. ¿Y por qué no perdieron los dos? Mira, vamos a llevar la fiesta en paz que la gente nos está viendo. Vamos al combate estelar de la noche donde las 4 mujeres participantes eran campeonas. Y me refiero obviamente a las campeonas en pareja de WWE, Alexa Bliss y Nikki Cross, para enfrentarse a las actuales campeonas de Raw y SmackDown, Becky Lynch y Bayley. Tú estás diciendo las 4 mujeres eran campeonas. Sí. Tienes razón, pero te faltó mencionar una quinta mujer. Sasha Banks. La jefa también tenía que decir presente, ¿no? Y Bayley quería demostrar que no está bajo las sombras de Becky Lynch. Va a tener que ponerse las pilas, porque en este momento está en la sombra y además le cayeron las manzanas en la cabeza. Hay relevo. Alexa Bliss. Little Bliss. ¿Quién iba a decir, excepto Marcelo Rodríguez, que estas dos mujeres iban a ser tan buen equipo? Y siempre lo dije. ¡Pescosa! 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 Dije. Las 3 Marías. Se va. 1 y 2. O las 3 carabelas, como prefieran. Exigiendo al árbitro 1, 2 y 3. Pero no es así de fácil, Alexa. Tiene que pasar trabajo. Bueno, muy pendiente de toda la situación. Sasha Banks. ¡Ay, relevo! ¡Hay relevo! No, dice que no, Nikki. Dice ahora, que imagínate, no, Nikki. esta sería la victoria de las victorias para las campeonas en pareja. Ahí sí que hay derecho a alardear. Y de parte y parte igual. Lo propio podrían hacer Bayley y Becky. ¡Ey! La acorralan, la rinconan. No. Oye, pero del lado de acá no te quejas, Marcelo. ¿Qué pasa? Becky debería saber más de esto, ¿no? Ella no es ninguna improvisada, no es novata. Está perjudicando a su amiga. Quiero decir, a su compañera, porque amiga, no lo creo. ¡Antebrazo! Ahora sí. No, ahora no. Pero está Nikki. Ahora no. ¡Fuera para la calle! ¡A volar, Alexita! ¡Fuera para... ¡No! ¡La despelucó! Ahora sí. Llega. La tienen a monte, papá. La tienen a monte. No se lo van a permitir. Tan cerca, pero tan lejos. Quita esa mano, chica. ¡Ey! Se descuidó. La navajita. 1 y 2. Ahora sí. Lazo para la Bliss. Impacto para la Cross. Lazo para la Bliss. Con las rodillas. Bailando cancán. Oye, pero esto es ahora sí. Pescosa. Antebrazos. ¿Cómo ha crecido Becky? Se dolió.
¡Oh! Se le lanza con la empeñona, dedicándoselo a la jefa. Esto va para ti. Esto te aguarda en Clash of Champions. Codazo para la Bliss, patada para la Bliss, ha caído. Viene por el aire, lo está cantando, se enciende todo. Machetazo, poderoso, se va. 1 y 2. Eso es una amiga, eso es loable. Ajá. Además, son campeones en equipo. Oh, no, se descuida. ¡Qué linda la extensión! ¡Qué patada al tímpano! Hace el enganche, busca el cruzado y con mala intención hacia el camino de Alexa. 2 por el precio de una, arrinconadas. ¡Ey! Calidad que tiene, escalera al cielo. Las impacta a ambas. Está enfurecida en lo que... Decías de lo que yo decía, puñaladas Marcelo. traperas. Bueno, está ansiosa de Clash of Champions. Ella no puede aguantarse más. Mucho se tardó. Yo decía, oye, con las botas que trajo, los tacones que tienen, yo pensaría que tal vez no así. Ay, sí, te lo dije. Señoras y señores, buenas noches. Ahora sí, creo que se podría repetir una situación embarazosa para la campeona de Raw. Oye, y la campeona de SmackDown no va a hacer nada. Concerto, que es tu amiga. Bayley, ¿prefieres a Becky que a tu amiga? Bueno, su compañera de equipo en este momento. Y la amistad de todos los años. Becky te defendió a ti, te prefirió a ti. A ti, Y otra que cosa le es hace permitir sombra. que le entre silletazo. No. Bayley. Está sonriendo. Bayley lo hizo finalmente. Bayley abrió los ojos. No deje que tengan sombra. Pelea por tu luz. Que nadie te la quite en la vida. Así se hace, Bayley. ¡Dale! Ciudad de México, prepárate para la intensidad, el drama y la acción de alto vuelo que solo WWE Live puede proveer. Este noviembre tienes que estar ahí para unirte al universo WWE y presenciar una noche increíble de entretenimiento. Por solo una noche, todas tus superestrellas favoritas de Raw y SmackDown Live electrizarán la Arena Ciudad de México. No se pierdan WWE Live en Ciudad de México. Vimos como la Tierra Roja está encendida con el calor y la Tierra Azul no se quedó atrás, se congeló como en el infierno. Para comenzar, demostraron tanto Bayley, campeona de SmackDown, como Sasha Banks que la unión, la amistad sigue reinando entre ellas y a fuerza de silletazos se extendieron a Charlotte Flair, retadora número 1 del campeonato de Bayley para Clash of Champions. A Tuki, la tercera amiga de Bayley y Sasha Banks es precisamente esa silla. Pero bueno, lindo. también vimos como parte del torneo Rey del Ring a Chad Gable y a Elias pasar a la próxima ronda. Así que la próxima semana, como parte del torneo King of the Ring, veremos a Elias enfrentándose a Chad Gable. Y si tenemos suerte, además un concierto del futuro rey. Pero bueno, pasando a otra cosa, y esto es muy serio, ya todo el mundo vio como Daniel Bryan nada tuvo que ver con los ataques a Roman Reigns, que fue Eric Rowan. ¿Y qué es lo que pedía esta semana Daniel Bryan? Bueno, Daniel Bryan pedía a viva voz, el héroe del planeta, pedía una disculpa de parte de Roman Reigns, una disculpa por la lanza que le dio y una disculpa por haberlo implicado en todo esto. Según él no sabía nada de lo que estaba haciendo Eric Rowan. No sabía. Bueno, digamos que mucho se tardó en entrar, pero a ver quién miente y quién no. Mira, ya todo está disipado. Ya se sabe la verdad. Roman Reigns es un hombre que siempre ha pretendido dar buen ejemplo. ¿Cierto? Pues este es el momento, señor Roman Reigns, para que usted ratifique lo que ha querido representar. Yo no estoy tan seguro de... cuán disipado está todo, pero parece que ahora nos Oye, estamos pero tú vas a asegurando seguir un con poco esa más. cadena. Tú no escuchaste lo que dijo Daniel Bryan. Tú eres sordo. Bueno, pero una cosa es lo que dice y otra cosa tal vez es Qué la que hace. Vamos a cochambroso. ver. Qué cochambroso tú eres. Ya. Bueno.
Eric Rowan parece que tenía otro propósito en este momento. Esperó el momento correcto para hacer lo que está haciendo. Contra el borde del ring. Pensé que iba a reventarle la espalda tal vez. Pero... Ahí tienes, para que injuries más a Daniel Bryan. Bueno, puede defender a Roman Reigns. Ahora empieza a quedarme la película un poco más clara. Me tengo que acercarlo. Pero... ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Esto es lo que yo esperaba antes. ¿Ya? Pero al poste. ¡Qué horrible el impacto contra el poste metálico! Yo no creo que Roman pueda llegar a Clash of Champions. ¿Qué hay detrás de estas acciones de Eric Rowan? ¿Qué hay detrás de todos estos ataques? Tiene que haber algo más en la mente de este monstruo, porque esto no es un ser humano, esto es una cosa. Oh, no. Sí, la prensa medieval. ¡Oh, se la puso en la cabeza como casco! ¡Hace el enganche y todo lo que sube tiene que bajar contra lona! Este hombre es gigante. Este hombre es gigante y sus malas ideas parecen ser tan gigantes como su anatomía. ¿Qué hay detrás de todo esto? Roman. Hey, big dog. Oye, perrote. Yup. ¿Estás despierto? So you think Daniel? Entonces tú piensas que Daniel Well, the joke's hizo on you. Bueno, pues ahora Hey, Daniel. todo resulta al revés para ti, ¿no? Hey, buddy, how you Hola, doing? Daniel. Hola, panita, ¿cómo estás? You're worse than everybody Eres else. peor que You todos think you los can demás. control ¿Tú piensas me? que tú puedes Me, controlarme? but I'm nobody's ¿A mí? puppet. Pero yo no soy marioneta de See, last nadie. week you slapped me in the face, Que not verás, once, la not twice, semana pasada me but over bofeteaste no una ni and dos veces, over sino una and y otra over y again. otra y otra vez. So why don't you Así step in the que, ring with ¿por me qué right no now? entras tú Show me al how big ring of a man conmigo you ahora are mismo y me presentas and cuando slap me hombrezote in the face. y me Come on, Dan. abofeteas, vamos. Slap me in the face. Golpéame la cara Slap ahora mismo, me ven. in the face. Ven a bofetearme. Slap me, Dan. Ven, Come ven, on. ven a bofetearme ahora, ven. Yo creo que no es el momento, Daniel. Yo creo que no es el momento, Daniel. Roman, I'm proud yo estoy orgulloso of what I've done to you. de lo que te he hecho. I'm proud of causing this little Estoy accident backstage. orgulloso de I'm ese proud accidente que causé of tras crashing bastidores. that Estoy car into orgulloso de yours. haber reventado mi carro contra el tuyo. But I'm most proud Pero lo que más me enorgullece of the pain you're going to es feel el dolor que at vas a Clash sentir en of Clash Champions. of Champions. Bueno, fue una confesión clara, lo acaba de decir, lo admitió. Bueno, ahora a mí al menos no me queda duda alguna. Y, Bien hecho, bien hecho. ¿Viste? Te tuviste que tragar tu propio veneno. No se trata de tragar nada, se trata Oh, de la no, incertidumbre. no, hablando de tragar, se va a tragar. Oh, el escalón metálico. No. Y Daniel Bryan decía en un momento, somos amigos, se supone, Eric Rowan, pero... ¿Cómo lo encienda con los escalones Ay, metálicos? esto apenas comienza. Yo pensé que hasta aquí habíamos llegado, pero mira. Yo no conozco las razones verdaderas detrás de todo esto. ¡Ey, no, Daniel, Mira, no es el Daniel. momento, Daniel! ¿Qué haces? Soy tu amigo, le está diciendo. Yo soy tu amigo. ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, no, Daniel, qué inoportuna tu cachetada! Ay, ay. ¡Oh! No, eso era para Roman. Y todo lo que culparon al pobre Daniel Bryan. Nadie me dice qué es lo que tengo que hacer. ¡Nadie! Todo lo que culparon al pobre Daniel Bryan y aquí terminó pagando los platos rotos por culpa de Roman Reigns. ¿Ah? ¡Claro! Y nunca más. Nunca más.
Yo tengo que calarme esto ridículo. Estamos grabando. Disculpen. Amigos mayulleros, gracias a todos ustedes que se siguen comunicando con nosotros, agradeciendo la gira de nuestras superestrellas a sus países. Pero la cosa no termina porque la pachanga continúa. Deja la bailadera. Pero es que estoy feliz por la gira. Porque la próxima parada es San Juan, Puerto Rico. Es el 26 de octubre, sábado 26 de octubre en el Choliseo de Puerto Rico, el Coliseo de Puerto Rico. Tienes que estar ahí. Y luego el sábado 30 de noviembre estaremos en México, en Ciudad de México, específicamente en la Arena Ciudad de México. Ahí los esperamos. Deja la bailadera. Y dejar de bailar porque si se acerca Clash of Champions. Y ahí veremos a Roman Reigns enfrentándose al hombre que lo ha atacado de maneras, indecibles, Eric Rowan. Además veremos a una nueva Sasha Banks con nueva actitud y nuevo cabello enfrentándose a Becky Lynch por el campeonato femenino de Raw. Y claro está que el campeonato femenino de SmackDown también será defendido. La campeona Bayley lo defiende frente a Charlotte Flair. Randy Orton lanzó la carnada y el campeón de WWE mordió el anzuelo. Kofi Kingston contra Randy Orton por el campeonato de WWE. Y claro está, tenemos campeones en pareja por el lado de Raw. Sus nombres son Seth Rollins y Braun Strowman. Y por este momento al menos van a estar unidos para enfrentarse a Dolph Ziggler y a Robert Roode. Defienden los campeonatos en pareja de Raw, Seth Rollins y Braun Strowman frente a Dolph Ziggler y Robert Roode. Y si el degollador de bestias y el monstruo entre hombres sobreviven esa contienda, entonces se enfrentarán entre ellos por el campeonato universal. Todo eso y mucho más en Clash of Champions. Amigos, no lo olviden, Clash of Champions, choque de campeones este 15 de septiembre por WWE Network. Va a estar increíble. Y te digo, es que yo no debería dejar de bailar en todo el programa, porque es que lo que nos espera va a estar increíble. La semana próxima vamos a tener la firma de contrato oficial, Braun Strowman, Seth Rollins, para ese combate por el campeonato universal. Va a estar increíble. Pero entonces vamos a tener la firma de contrato moderada por la serpiente cascabel, Stone Cold Steve Austin. Según el monstruo, eso es una encerrona entre el campeón universal y la serpiente cascabel. Lo dijo él, no yo. Ahora, la pregunta de los 1000 tomates. El enterrador va a SmackDown, regresa a SmackDown desde el Madison Square Garden. ¿Para qué va exactamente el hombre muerto a SmackDown? Eso no lo sabemos. Tendremos que esperar. Lo que sí sabemos es que se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero lo esperamos aquí la próxima semana para seguir reviviendo todo lo mejor de WWE. Nosotros somos Jerry Soto y Marcelo Mayuyamán Rodríguez. ¡Cabalga! La ve, allá se va. ¡Ay! Rompió un bombillo. Disimula. Ah, perdón. No. Mira.